Hola, en este momento vamos a concluir nuestros estudios sobre sal y luz, concluir esta serie, esperando que haya sido de bendición, de orientación, de abrir un poco nuestra mente, nuestro corazón hacia un tema que es tan importante como es el tema del evangelismo, ¿no? Sal y luz, conclusión, y esa conclusión que tenemos ahora me gustaría darle el título de El desafío de la evangelización. El desafío de la evangelización. Y vamos a leer el texto de 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15 al 17. Y dice el apóstol: este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvarlos a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy pretendemos entonces, como dije, concluir esta serie sobre la evangelización, no porque no haya nada más que decir acerca del tema, sino que porque creo que hemos tocado ya los aspectos más importantes del tema, esperando que por medio de estos estudios el Señor mismo haya tocado nuestras vidas y haya cambiado nuestros corazones y nuestras mentes respecto a la evangelización, tornándonos en personas e iglesias más consagradas a ser sal y luz en medio de esta sociedad que tanto necesita de la salvación de Cristo. Quiero concluir, por tanto, la serie hablando acerca del desafío de la evangelización, el desafío que el evangelismo representa para ti y para mí. Un desafío bíblico o teológico, pero también un desafío personal. Y por fin un desafío metodológico. Estos aspectos, el desafío bíblico, el personal y el metodológico, pues le dan a la evangelización un carácter de permanente vocación, no únicamente para la iglesia, sino de forma muy especial también para todos y cada uno de nosotros. La evangelización en todas sus formas y ejercida por medio de todos los diferentes dones que el Espíritu nos haya dado a cada uno, nos define como cristianos, nos orienta la vida, permite que nos relacionemos adecuadamente con el mundo y con la sociedad. Por eso podemos hablar de la evangelización como uno de los desafíos más importantes para la vida de los cristianos. Empecemos. Primero, se trata de un desafío bíblico-teológico, bíblico y teológico. En primer lugar, vemos que la evangelización es un desafío bíblico y teológico. El texto que hemos leído de Timoteo, de la carta de Pablo a Timoteo, está lleno de una importante densidad teológica. A ver, nos habla de que el mensaje de la venida redentora de Cristo es digna de ser tomada en serio por todos los seres humanos. También nos habla de la realidad y conciencia acerca del pecado humano. Nos habla aún de la actitud misericordiosa de Dios y de su infinita bondad manifestada por la vida y por la obra de Jesucristo. Y concluye con una tremenda doxología exaltando algunos rasgos de la personalidad divina. En realidad no hay como pasarnos de largo y simplemente olvidarnos de esa intensa teología que contiene el texto paulino. Toda esa teología o todo ese biblicismo que es parte inherente al texto le concede el debido sentido a la obra de la evangelización, puesto que el texto nos habla de la bendecida posibilidad de que muchos otros vengan a creer en Cristo y a recibir la vida eterna. De hecho, jamás podremos ejercer bien esa vocación evangelizadora ni ubicarnos misionalmente o misioneramente en el mundo de hoy con el fin de ser usados por Dios,
para que otros lleguen a comprender el Evangelio Salvador de Cristo si menospreciamos o no consideramos adecuadamente la teología que compone los cimientos de todo ese proceso de evangelización. Dicho eso, hay que reconocer que la evangelización no es una cuestión únicamente de usarse un mejor método para llegarse a las personas de forma más eficaz. Aunque el método evangelístico elegido sea el más eficaz sociológicamente hablando, lo debemos ver como decurrente de la teología. No puede ser contrario a la teología. Pues si la base es débil, el resultado también será débil. También será débil. No importa si en el proceso hayamos utilizado un método más eficaz o más moderno. La teología de la evangelización que tenemos en este texto y que, por supuesto, no agota toda la teología bíblica de la evangelización, pues tiene algunos énfasis muy claros que me gustaría compartir. Primero, en primer lugar, nos presenta el Evangelio de Cristo como un mensaje digno de ser aceptado. Eso nos muestra que la evangelización y la misión de la Iglesia tienen un determinado contenido bíblico que no le puede faltar jamás. Y fue así como empezamos nuestra serie de estudios, ¿no? Porque eso es lo que le da toda su consistencia y todo su sentido. El Evangelio Redentor de Jesucristo en su totalidad, y no en las versiones humanas que más nos gusten, es lo que tiene que ser anunciado por palabras y por obras, puesto que es lo único que transmite a los seres humanos la verdad divina acerca de la salvación eterna. Podemos predicar cualquier versión adaptada del Evangelio o cualquier versión humanizada del Evangelio o cualquier versión del Evangelio que haya sido intencionalmente reducida para conformarse mejor a las expectativas de las personas. Pero en todos estos casos ya no se trata del Evangelio puro de Cristo. En segundo lugar, el texto nos habla acerca de la realidad del pecado humano por medio de la aguda conciencia de pecado personal que tenía el apóstol Pablo. El hecho de considerarse el primer entre los pecadores, el primer a estar lejos de Dios y el primer a merecer el castigo eterno de Dios, pues no se trata simplemente de que haya sido un perseguidor cruel de la iglesia antes de su conversión. Más bien, eso tiene que ver con lo que la Biblia nos enseña acerca del pecado humano. En realidad, si no tenemos un concepto adecuado acerca de la realidad pecaminosa y corrupta de la naturaleza humana, ¿qué sentido tendría el mensaje de la salvación de Cristo? ¿De qué creeríamos que nos salvaría Cristo si no tuviéramos ese sentido bíblico de pecado? Sin la doctrina bíblica del pecado, la doctrina de la salvación estaría vaciada de sentido. En tercer lugar, Pablo fundamenta la evangelización también sobre la misericordia y la infinita bondad de Dios. Por tanto, sobre la persona amorosa de Dios. Todo ese pecado humano solo merecía el castigo eterno, pero su iniciativa divina de misericordia y de bondad ha permitido que Cristo se condenara a sí mismo voluntariamente y pagara eternamente ante el tribunal divino nuestra culpa y nuestra deuda por el pecado. A esa actitud de Dios es a lo que denominamos misericordia. No se refiere a que Dios tuvo penita de nosotros o que simplemente miró a otro lado para no ver el pecado humano, o que no tiene valor para condenarnos porque al fin y al cabo algo de bueno tendremos. No, nada de eso sería misericordia. La verdadera misericordia divina es aceptar el sacrificio eterno de Cristo a nuestro favor, en nuestro lugar. El Cristo enviado por el Padre al mundo, no otro Cristo, enviado por el Padre con ese mismo propósito, y así justificarnos de tan grande pecado.
En cuarto lugar, la exaltación de la personalidad de Dios por medio de la doxología nos permite ver a Dios como Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, merecedor de toda la honra y de toda la gloria eternamente. Aquí tenemos rasgos de la personalidad divina que inevitablemente configuran toda su obra en el mundo, incluida la obra de la evangelización. Por tanto, el desafío de la evangelización mundial pasa, en primer lugar, por el desafío de ver y de encontrar en la teología derivada de la palabra de Dios y en la propia palabra de Dios misma, pues su sentido y su guía. Sin la Biblia y sin su formulación teológica adecuada, cualquier sistema, cualquier método que usemos para evangelizar, no cumplirá con la vocación divina para la misión de la Iglesia. Eso es el primer desafío, el desafío de la teología y de la Biblia. Pero el segundo desafío que os quiero presentar es el desafío personal. El desafío personal. El texto le da ese toque muy personal a la evangelización al afirmar Pablo que Dios fue misericordioso conmigo y que Él vendría a ser ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. Además de que se reconocía personalmente Pablo como el primero, el peor de los pecadores entre todos los seres humanos. Pues se tratan de énfasis que son muy personales. Tiene que ver con la conciencia de cada uno y con la forma como nos relacionamos con Dios, con su palabra y con la teología. Se trata de un énfasis que torna la evangelización en algo personal para todos y para cada uno de los creyentes. De esa manera podemos considerar el desafío de la evangelización no meramente como una obligación genérica de la Iglesia y por tanto que otros lo hagan. Al contrario, se trata de un desafío que me compromete personalmente con la obra de Dios en el mundo y que conforma mi vida de tal manera que paso a vivir un estilo de vida que por sí mismo es evangelizador las 24 horas del día, aunque no sea una vida perfecta ni una vida sin problemas, sino que una vida incluso con dolores, con limitaciones y diferentes problemas. Pero sí, se trata de una vida personalmente comprometida con la evangelización y con el ejercicio de todos los dones y talentos que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, me ha dado a mí de forma especial y te ha dado también a ti. Soy yo y eres tú. Y somos todos nosotros juntos los que hemos sido personalmente llamados por Dios a testificar su evangelio al mundo por medio de nuestras palabras y por medio de nuestras actitudes y obras. No podemos, por tanto, atribuir a otros la vocación que personalmente me ha dado el Señor. No podemos negar ni ser negligentes con esa vocación. Tampoco podemos trasladarla a otros hermanos. Nos toca, me toca, te toca, personalmente hablando, asumir la evangelización y la misión de Dios. En el caso del apóstol Pablo, como lo vemos en el texto, él tenía esa experiencia y esa conciencia personal de haber sido alcanzado por la misericordia y por la bondad infinita de Dios, que le perdonó todo su pecado y lo libró de todo el peso eterno de la culpa. Por más teológico que sea todo eso, tiene también su dimensión muy personal, puesto que la palabra de Dios cobra vida en nosotros, nos da una nueva perspectiva de vida y nos compromete personalmente con esa vida de Dios. Todo eso torna la vocación cristiana para el servicio y para el anuncio del Evangelio en una experiencia teológicamente profunda, ¿no? O diciéndolo de otra manera, en una experiencia teológica profundamente personal. Y nos conduce, al igual, por el camino de una constante consagración
y entrega. Así pues, el desafío de la evangelización se torna en un desafío muy personal, en algo que si no lo asumimos conforme a los diferentes dones que cada uno tenemos de parte de Dios, nuestra vida cristiana no encontrará su realización más completa. Por tanto, tenemos que vernos como llamados personalmente por Dios para anunciar el mensaje del Evangelio a otros por la forma como vivo, como hablo, como me comporto, como decido, como trabajo, cómo me relaciono. O sea, por todos los poros tenemos que transmitir la vida de Cristo implantada en nosotros por el Espíritu Santo. Por último, en tercer lugar, tengo que hablar del desafío metodológico. El desafío metodológico. Eso no significa que se trate de centralizar un determinado método considerado como la clave del éxito en la evangelización o su propia identificación con la palabra y la voluntad de Dios. No podemos identificar a un método como siendo la encarnación viva de la palabra y de la voluntad de Dios, sino más bien que el uso de determinadas metodologías es un instrumento para facilitar el anuncio del Evangelio y que deben ser elegidas las metodologías conforme su biblicidad en primer lugar. Me explico. Ningún método de evangelización debe ser elegido y usado porque funciona simplemente o porque ha dado un buen resultado en otros lugares, sino porque refleja la enseñanza de la palabra de Dios. En otras palabras, ningún método se justifica si echa mano de diferentes formas de manipulación. Eso es un ejemplo. O si permite únicamente, o si promete únicamente bendiciones, felicidad, sanación, prosperidad o realización y felicidad personal. Otro ejemplo. Eso también significa que no vamos a usar una metodología determinada por su funcionalidad, pues todo eso sería sustituir lo bíblico por lo pragmático como fundamento y no es nuestro camino. Además, la metodología debe ser también elegida conforme su contextualidad, no solo conforme su biblicidad, sino que también conforme a su contextualidad. O sea, que comunique el Evangelio de forma comprensible dentro del contexto humano donde lo anunciamos, sin contradecir su densidad bíblica y teológica. O sea que los métodos usados deben ser sensibles a la cultura y a la idiosincrasia local. Por tanto, el gran desafío metodológico en la evangelización es mantener su perspectiva bíblica y contextual a la vez. Es importante que una metodología evangelizadora coherente con la enseñanza y con la ética bíblica sea igualmente adecuada para el contexto humano donde estamos. Si estamos en un centro urbano, rural o tribal, si estamos en un contexto secularista, ateo o religioso y pagano, en contexto de una clase media alta o entre una población empobrecida, si estamos entre personas mayores y jubiladas o entre jóvenes universitarios, etcétera, etcétera. En otras palabras, como dijo Pablo, el mensaje del Evangelio debe llegarnos a los seres humanos, siendo nosotros judíos o siendo nosotros griegos, conforme el contexto al que pertenecemos. Y con eso en mente, debemos siempre considerar el desafío metodológico desde la perspectiva de que da igual el método que usemos, hay elementos que siempre deben de ser considerados como partes de una buena estrategia de evangelización. El primero de ellos es sin duda el testimonio personal. Eso es insustituible, da igual el método que usemos, el testimonio personal. Eso lo vemos en el texto que hemos leído. Pablo sabía muy bien que su testimonio personal a los demás era clave para que ellos pudieran comprender la infinita bondad y la misericordia de Dios.
Otra forma de decirlo es que los demás solo podrán ver la misericordia de Dios y su infinita paciencia con nosotros si lo ve perdonándome a mí una y otra vez porque soy intensamente pecador. Y muchas veces soy intencionadamente pecador. Por tanto, el testimonio personal no es presentarme como modelo de cristiano infalible, que no sufre, súper victorioso en todo, que no se enferma, que no se enfada, que no se equivoca, que no peca jamás. No, todo lo contrario. Lo que el mundo debe ver no es un cristiano modelo, ejemplar, sino debe ver al Dios misericordioso y perdonador. No soy yo el contenido que se debe predicar, sino Dios. Si el mundo puede ver en nosotros el constante perdón divino a nuestros constantes pecados y rebeldías, entonces hemos dado un testimonio eficaz. El segundo de ellos es que el testimonio debe centrarse en la relación entre personas, de persona a persona. El evangelismo personal hecho constantemente a lo largo de la vida, que se da de forma natural por medio de las relaciones familiares, vecinales, profesionales y otras, sin la cobranza de informes semanales de evangelización, pues es sin duda uno de los métodos más eficientes de anunciarse el Evangelio, sobre todo en la sociedad postmoderna que vivimos hoy. En ese sentido, el Nuevo Testamento insiste en el hecho de que cada cristiano es un testigo de Jesucristo, cada cristiano. No todos los cristianos son predicadores de púlpito, pero todos somos testigos de Cristo con nuestras vidas, obras, actitudes y palabras. En tercer lugar, debemos considerar también a nuestras casas. La casa o el hogar es probablemente el principal lugar donde la amistad puede florecer y el Evangelio ser compartido por medio de conversaciones personales e informales, consejos entre amigos y familiares, en un ambiente acogedor y familiar. Parece que no, pero el ambiente acogedor, familiar y amigo es una de las grandes necesidades de las personas de nuestra época. Alrededor de la mesa es donde muchas veces los corazones se abren a Dios. En los evangelios vemos como Cristo frecuentemente se reunía con personas en las casas, comiendo y bebiendo. Y una de las formas más comunes de transmisión del evangelio en los primordios de la iglesia fue sin duda por medio de las casas de los creyentes. Pero en cuarto lugar, no podemos olvidarnos de nuestros espacios seculares, o sea, de nuestras relaciones vecinales, sociales y profesionales. No digo que debemos interrumpir la jornada laboral a la mitad del día, dejando nuestras responsabilidades a un lado para compartir el Evangelio con los compañeros, no. Lo que estoy diciendo es que todo nuestro espacio secular es un espacio de testimonio. La manera honesta como llevamos nuestros negocios y trabajo, la forma respetuosa y humilde con la que nos relacionamos con todos los demás, la calidad de todo lo que hacemos, el testimonio verbal siempre que la situación nos ofrezca la oportunidad, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que para evangelizar no hace falta llevar al otro a la iglesia, que eso también está bien, sino que evangelizamos al considerar el ejercicio de nuestras profesiones y de nuestras relaciones como algo vocacional dado por Dios. Por último, debemos mencionar la credibilidad ética y moral de todos y cada uno de nosotros. Sin esta constante credibilidad de vida y ética, el evangelio que decimos tener parece ser inexistente. Aquí tenemos el talón de Aquiles de la evangelización, decir algo y vivir lo contrario éticamente. Pues la evangelización debe ser acompañada y confirmada por la ética y la moral cristiana. Concluyo no solo el estudio de este momento, pero también toda la serie Sal y Luz, diciendo que el desafío de la evangelización es algo permanente.
una vez que la evangelización es una obra siempre inacabada hasta que vuelva Jesucristo. Siempre tenemos ante nosotros el gran desafío de llevar el mensaje del Evangelio a otras personas aquí y más allá. Cada día es día de anunciar la palabra de Dios por la manera como vivimos y como hablamos. Todos los días que nos da el Señor de vida, hasta el último de ellos, es momento de evangelización. Cada situación que nos toca vivir, las buenas y las no muy buenas, las de salud y las de enfermedad, las de abundancia y las de necesidad, también forman parte del contexto para que podamos evangelizar. No perder tiempo o considerar la urgencia de la evangelización no significa que asumimos actitudes precipitadas o impensadas, más bien que nos consagramos una y otra vez como siervos que anuncian la redención de Cristo con sus vidas y con su palabra. La pregunta final es, ¿y qué de nosotros? ¿Y qué de mí y de ti? Tras esta serie sobre ser sal y luz, sal de la tierra y la luz del mundo, ¿qué ha cambiado en mi vida en cuanto a la evangelización? Pues que el Señor nos guíe y nos use para la salvación de muchísimos otros. Que Dios nos bendiga y ya seguiremos con otros estudios.